Seguimos hablando de Cuba, el tema de las embajadas, el deshielo, las recientes declaraciones del exsecretario de Comercio de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, cubano-americano. Herminio San Román me acompaña, también Andy Gómez y Andrés Albuquerque. Yo decía anteriormente que quería compartir con ustedes las últimas declaraciones al respecto que ha hecho el senador cubano-americano Marco Rubio. Ahí están. Ha dicho que pese a los más de 5 meses de discusiones con el gobierno cubano, está muy preocupado por la falta de reformas políticas y de progreso en materia de derechos humanos. Dice que la continua acogida de terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense, las víctimas de estos individuos violentos acogidos abiertamente por la dictadura cubana merecen justicia ahora antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Dice, tengo la intención de trabajar con mis colegas para bloquear los esfuerzos de la administración para proseguir en las relaciones diplomáticas con Cuba y nombrar un embajador en La Habana hasta tanto se realice un progreso sustancial sobre estas importantes cuestiones. Esa es una carta de Marco Rubio al secretario Kerry. ¿Qué piensan de esto, Andrés? Fíjate las posiciones. Primero, y no hablo de Marco Rubio, estoy hablando en general, de postura republicana. Me rasgo las vestiduras, nos traicionaron, no sabíamos nada, después que todos sabían todo. Sí. Ya Marco Rubio lo da por hecho. Sí. Él dice que para no boicotearlo, bueno, por lo menos, y plantea una cosa muy humana, una cosa muy razonable, pero ya no dice que no va a ocurrir. Es decir, si viene un republicano después, esto va a seguir adelante, es indiscutible. No, aquí no hay marcha atrás. Aquí no hay marcha atrás. Podrá ser un poco más lento, podrán cambiar los enfoques. Me parece muy justo lo que él está pidiendo. Creo que Cuba está dando algunos pasos. Yo me he enterado por terceras personas, como único uno se puede enterar aquí, que hay un cierto control sobre determinados americanos. Y como en Cuba todo lo hacen al bulto, porque metieron preso a todos sus amigos cubanos también. Es decir, metieron al americano y a todos sus amigos cubanos están presos también. Entonces, no me extrañaría que Cuba tuviera algún gesto de este tipo. Y me parece que hace muy bien Marco Rubio decirlo, pero ya lo da como fait accompli. Lo de las relaciones será hoy, será mañana, pero va. Es una posición muy justa, es una posición política. Sí, claro. Es una posición... Hablando de posición política, quería hacer esa pregunta y ahora seguimos con ese tema. Marco Rubio, su actitud hacia Cuba, él es precandidato republicano. ¿Mantiene esa política anticonversaciones, antideshielo? ¿Le da frutos políticamente hablando? Bueno, depende de donde hable. En el sur de la Florida... Su interés es llegar a la Casa Blanca. El mensaje ese que acabamos de leer es interpretado muy diferente en el norte de Orlando y en el resto de los Estados Unidos. Entonces eso tiene un precio político. Tiene un precio político muy grande. ¿Herminio? Sí. Sí y no. Sí y no, porque está hablando de un tema que también el pueblo americano lo es. Exacto. Bueno, sí, de acuerdo. En ese caso, en ese caso, sí. Estamos hablando, por ejemplo, no me acuerdo del nombre de ella, la terrorista sí. Que mata a un policía. Un nombre largo y complicado. Sí. Que mata a policías en New Jersey. O sea, eso es un tema que afecta a toda la comunidad. Claro. Especialmente la gente de New Jersey. O sea, yo creo que en su parte sí puede tener acogida dentro del pueblo americano. Ahora, el tema de la devolución de los bienes expropiados. Bueno, si esto ocurre, por una parte se eliminaría el origen del por qué se establece el embargo originalmente, ¿no? Partiendo de esa base. Pero ¿es un planteamiento correcto? ¿Es viable? ¿Es retórica? Yo dividiría los bienes expropiados en dos. Vamos a hablar una cosa. Lo que yo pienso que sería justo, lo que sería la palabra de Dios y lo que es factible hoy con el hecho ya consumado. Por eso te digo, es viable, es factible. En el hecho hoy día, consumado que nos encontramos, actuales. yo dividiría las propiedades en dos. Las propiedades de bienes de producción que no tienen grandes problemas, porque ellos están locos por salir de ellos porque son incapaces de hacerlo producir, y los inmuebles. En el caso de los inmuebles privados, hay que tener un cuidado terrible porque el boogeyman, el coco que siempre ha usado el régimen contra nosotros es... Van a venir los cubanoamericanos, bueno, yo no porque no tenía nada en Cuba, pero van a venir los cubanoamericanos a quitarte tu casa porque era la que era de ellos o dicen que es de ellos. Exacto. Entonces yo lo dividiría en dos y además se lo enseñaría al pueblo cubano. Hay dos divisiones. Lo de las casas se hablará dentro de 50 años. Vamos a los medios masivos de producción. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Que además el gobierno cubano no va a tener ningún reparo en darlos para atrás porque es incapaz de hacerlo funcionar. O sea que esto es retórica, básicamente. Sí. Lo ven así.
Se habla mucho, Herminio, lo he hablado con Andy, lo he hablado también con Andrés. Andrés, estoy tratando de diferenciarlos de esta forma. Herminio, he hablado con ellos, mucho se habla de la parte económica, eventualmente hay quien dice que una política de puertas abiertas, una reforma económica puede eventualmente llevar a cambios políticos dentro de la isla, pero específicamente de política, de cambios políticos concretos, específicos, no se ha hablado. Raúl Castro, en el discurso de diciembre, dice que estos cambios, lo hace como una justificación, dice que estos cambios tienen que hacerse para poder seguir pagando su modelo socialista. Utilizó otra palabra que no me viene ahora a la mente. ¿Qué piensas de eso? Es muy interesante. Financiando su modelo socialista. Es muy interesante porque el sueño siempre de Raúl y su camarilla es crear en Cuba un sistema igual que el del Vietnam. Donde políticamente es bien cerrado, pero económicamente mucho más abierto. El problema es que en Cuba nosotros no somos vietnamitas, somos cubanos. Y la cercanía con Estados Unidos. Y la cercanía con Estados Unidos. No creo que sea tan fácil controlar los movimientos políticos como se puede hacer en Vietnam. Es un poco más complicado. ¿Pero crees que eventualmente, por ejemplo, hay quien, vamos atrás, hay quien dice que en Cuba ha habido los viajes del 77, de una u otra forma, fueron criticados, no vamos a entrar ahora si fueron positivos o no. Lo que es un hecho es que el Mariel se produce a raíz de los viajes del 77, cuando los famosos gusanos convertidos en mariposa regresaban a Cuba y mucha de la gente que estaba dentro del sistema pasando necesidades ven cómo vivían esos cubanos. O sea, que la política de puertas abiertas, para bien o para mal, sí produce ciertos cambios. ¿Llevaría a cambios políticos, Andy? Yo no lo veo en este momento. Hay dos puntos o dos fechas que y un portavoz, además del Departamento de Estado, dijo no hace mucho también que Estados Unidos no está para cambiar el gobierno cubano, que ellos están pensando en otras cosas. Lo dijo claramente el otro día. Claramente. Yo creo que hay dos fechas que son muy importantes y hay que seguirlas. Primero, el Congreso del Partido el año que viene y quién va a moverse al Comité Central. Y después, 2018, si Raúl todavía está vivo, y de salud luce bastante bien, por lo que conocemos, Raúl se va a retirar. Él lo anunció. Él lo anunció. Lo anunció. Así que yo creo que eso son dos fechas muy interesantes. Yo lo que veo, y me preocupa, que lo que se ha presentado, que no se puede rechazar, es una transición económica que todavía no veo cómo va a mejorar la situación del pueblo cubano. Que por eso sigo diciendo, si tenemos que tener una estrategia mejor, porque la tenemos hoy en día, pero tenemos que mejorar, lo que estamos haciendo es seguir creando puentes con el pueblo cubano. Seguir en estos momentos crear puentes con el pueblo cubano. Ayudar al pueblo cubano a seguir desarrollando una sociedad civil que pueda llevar a un cambio, a un sistema democrático que, como tú me preguntaste hace poco, cuánto yo creo que esto va a durar, y yo te dije aproximadamente una generación, pero hay que empezar por algún momento. Hay que seguir alimentando al pueblo cubano, no solamente de ideas, pero también al mismo tiempo dándole el coraje, porque la transición viene dentro de esa isla. Y nosotros vamos a tener que tener paciencia, que muchos no lo tenemos. Vamos a ser tolerantes, porque la tolerancia no la hemos demostrado a través de 56 años muchas veces. Van a pasar cosas que no nos gustan. Pero todavía la palabra cambio que tú usas correctamente no tiene definición. Y el cambio, hasta para el mismo que está en el sistema, Andrés, el cambio puede ser mejor o puede ser peor. Sí. Ellos están más intranquilos que nosotros. Exacto. Así que ese cambio todavía no tiene definición. ¿Podemos hablar de transición? Sí, el problema es hacia dónde. ¿A dónde va? El lío de la transición. Yo en lo que estoy en desacuerdo con lo que algunos dicen, Félix, que tú decías antes, es que la década de los 60, que tú viviste gran parte de ella en Cuba, era de total cierre, militarización de las escuelas y todo. Llega la comunidad de pronto, finales de los 70, y trae una bocanada de realidad. El pueblo cubano después jamás se volvió a cerrar totalmente.
Se ha quedado abierto. Vienen miles de cubanos, millones prácticamente, en todos estos años han viajado al extranjero. El pueblo cubano no tiene la misma falta de identidad con la realidad que el vietnamita y el coreano. Exacto. Entonces, en la puerta abierta, lo único que va a lograr es que vengan más cubanos para acá, pero de acá para allá no cambia mucho. Porque ya el cubano sabe dónde está Ñoque Barato, sabe cuál es el último iPhone. No es Corea del Norte, no es Vietnam. Los casos son distintos. Hablando de esa transición, ¿existe en Cuba un Adolfo Suárez? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Tú hubieras pensado que Mikhail Gorbachev iba a hacer lo que hizo, aunque le explotara en la cara? Ni hubiera pensado que Adolfo Suárez lo hizo cuando era ministro. Cuando era ministro de Franco. Es decir, si lo que nosotros mantenemos la postura de que todo aquel que tiene las manos, aunque sea ligeramente sucias, y yo estoy de acuerdo que el que colaboró con el régimen, incluyéndome a mí, tenemos todas las manos sucias. Pero si todo el que tiene la mano ligeramente con un viso impercudido, hay que llevarlo a los tribunales, entonces vamos a hacer lo mismo que hicieron los americanos, nuestro país, con Saddam Hussein, eliminaron al Baas y mira cómo está Irak. Hay que ser realistas y pensar que los que han estado por 50 y tantos años son los que han estado por 50 y tantos años. Claro, posiblemente tomar de ahí los menos corruptos, los menos sucios, los más personas, pero lo que no podrá ocurrir jamás es lo que algunos trogloditas piensan, quizás éticamente con toda razón, de que es limpia totalmente y pon gente nueva, porque ¿de dónde vas a sacar La esa política es el arte de negociar. Es el arte de negociar y aquí lo que queda es negociar lo más honorablemente posible, pero... Pero siguiendo el pensamiento, Andrés, si se pudiera limpiar y empezar de nuevo, eso tomaría mucho tiempo. Mucho tiempo, eso no es posible. Eso deja el país acéfalo totalmente. Correcto. No es posible. Yo le preguntaba rápidamente el tema de la transición, ¿cómo ven? ¿Ven una transición al estilo español, por ejemplo, o lo que ocurrió una vez desapareció Franco? No hay ningún modelo de transición en ninguna parte del mundo que se pueda aplicar a otro país, porque las transiciones toman en consideración historia, cultura y cómo se comportan las personas dentro de ese país y ese sistema. Está interesante. Y no hay ningún modelo, incluyendo con todo respeto el vietnamés. Si tú me preguntas, ¿hay una transición que pueda parecerse por donde está hoy Cuba, hoy? Yo te diría, se parece un poquito a Rusia. O puede parecerse un poquito a Rusia. Tristemente se parece a Rusia. Tristemente. Pero Tristemente. con la diferencia que está a 90 millas de los Estados Unidos. Exacto. Esa es la diferencia. Muy interesante la conversación. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Herminio, Andy Gómez, Andrés Alburquerque, Herminio San Román, analista político, y Andy y Andrés, que son asiduos al programa. A ver si te invitamos y nos dices que sí con más frecuencia para que pases por acá. Vamos a la pausa, volvemos.